Dios los bendiga. Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1. Me gustaría que lo retomemos a partir del versículo 9 en adelante. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Leo pues: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Damos gracias a Dios por su palabra, y sin más preámbulos vamos a empezar a comentar en el punto que lo dejamos la vez anterior. Así que estamos en los versículos que van del 12 al 16, lo acabamos de leer. Vamos a ver, el versículo 12 dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bien, pues imaginemos, Juan, anciano, débil, de repente está en comunión con el Señor en un lugar inhóspito, seguramente en una mazmorra, en un lugar apartado, en una cueva. No se podía mover de ahí, los romanos le tenían custodiado, y de repente oí detrás de él una voz estruendosa, una voz fuerte. Imagínate cómo se puede sentir, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Entonces, la reacción natural de Juan fue la de volverse para ver quién era el que estaba hablando, normal. Lo que vio fueron 7 candeleros, mejor traducido, 7 candelabros. El mismo Señor dará explicación más tarde de lo que significan esos 7 candelabros de oro, que de hecho lo hemos estado viendo, lo hemos estado leyendo, pero haremos una explicación más importante o más grande. Versículo 13 dice: Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido con el pecho con un cinto de oro. Bueno, aparece un ser semejante al Hijo del Hombre. Este es Cristo glorificado. ¿Por qué semejante al Hijo del Hombre? Pues porque no tiene exactamente la misma apariencia que tuvo cuando estuvo entre nosotros, cuando estuvo como hombre natural. ¿Por qué? Sencillamente porque ahora Cristo es un hombre glorificado. Es el único hombre glorificado actualmente. Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Y su apariencia evidentemente tiene que evidenciar, y evidencia, y Juan así lo corrobora, pues cómo era Jesús, ese hombre glorificado que es Cristo Jesús. Seguimos viendo. Este es Cristo glorificado. Dice cómo va vestido. Va vestido como sumo sacerdote y como rey. La túnica es la vestimenta del sumo sacerdote, y el cinto de oro es propio de la nobleza real. Eso lo podemos ver en Hebreos 4, 14 y 15, Apocalipsis 19, 16. El cinto de oro le ciñe el pecho. Esto es señal de alta dignidad. Ahora tú imagínate que tú estás ahí, estás en oración, tranquilo, y de repente te giras y ves eso. Pues, hombre, es impresionante, eso como poco, ¿no? ¿Cómo reaccionarías, no? Y Juan reacciona de la manera humana que puede reaccionar, porque al fin y al cabo era un hombre como todos nosotros, ¿no? Seguimos. Versículo 14 dice: Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Es una descripción de la apariencia del Señor. La extrema blancura de su cabeza y sus cabellos simbolizan la eternidad. Eso es lo que simboliza, corresponde en la descripción que vemos en Daniel 7, 9, se da
esa descripción que da del anciano de días. Daniel 7:9, si lo quieres ver, pues vas ahí, ves, y te habla del anciano de días. Y el anciano de días es una descripción de Dios en su semejanza humana. Y lo describe con una cabeza, con cabello de la cabeza blanco, ¿no? Blanco, que implica dignidad e implica también eternidad, ¿no? Porque está hablando del anciano de días. También simbolizan la santidad, la pureza completa y la autoridad del rey. Eso lo vemos en Isaías y también en Daniel. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el color blanco en la Biblia implica santidad, es lo que significa santidad. Por eso los santos van vestidos de blanco, eso es lo que significa. Vemos también, siguiendo con la descripción, que sus ojos eran como llama de fuego, los ojos como fuego llameante, los cuales evocan el hecho de que nuestro Dios es fuego consumidor, como vemos en Hebreos 12:29, y que consume la impiedad. Su mirada no la pueden sostener los impíos. Es interesante, porque ese fulgor de sus ojos, esa autoridad, ¿no? Expresada, ese poder expresado a través de su mirada, eso no la pueden soportar los malignos, no la pueden soportar, ¿no? Y Cristo se manifiesta en ese poder, en esa gloria, se manifiesta como león de la casa de Judá. No se manifiesta como corderito, sino que se manifiesta como león, ¿eh? Y esto es, claro, Juan quedó impresionado. Por eso dice, alguien semejante, dice, semejante al Hijo del Hombre. Es que no parecía. Es como que sí parece, pero no estoy muy seguro. Es que ha cambiado bastante. Claro que ha cambiado. Cristo murió, resucitó y fue ascendido. Y se presenta delante de Juan, venido del cielo, venido de estar sentado a la diestra de Dios en toda su gloria y esplendor. Esta es la cuestión. Seguimos. Versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Bruñido significa refulgente, como en un horno. Sus pies parecidos al bronce bruñido, que es incandescente como en un horno, nos habla del tremendo poder de Cristo para pisotear demonios y sus obras. Curiosamente, el Señor también nos ha dado autoridad para pisar sobre demonios, escorpiones, serpientes, que son demonios, son espíritus inmundos. Dios nos ha dado autoridad. Mayormente, si Dios nos ha dado autoridad en Cristo, es que Cristo tiene esa autoridad. Él directamente puede hacerlo. Esa descripción de sus pies como bronce bruñido, un bronce refulgente, brillante, ¿no? Es la descripción que hace Juan. Implica, con los pies que se hace, se pisa, ¿verdad? Se pisa y se avanza, ¿no? Entonces, eso implica victoria sobre el mal, victoria sobre los malignos, victoria sobre todos aquellos que tienen que ver con el diablo y son enemigos de Dios. Seguimos. Versículo 15b, y su voz como estruendo de muchas aguas, su voz era tan potente como el sonido de una catarata. Claro, ¿cómo podía describir Juan algo similar, ¿no? Nosotros quizás lo diríamos de otra manera, ¿no? Nosotros sabemos que existen, pues, ¿qué diré? Pues las bombas, ¿no? Y los estruendos producidos por armas de fuego, etcétera, etcétera. En aquellos instantes, en aquellos momentos no existían aún todas estas cosas. Entonces Juan lo compara con lo único que lo puede comparar, y es con el ruido que produce la misma naturaleza, una catarata, por ejemplo, o una tormenta, truenos o algo por el estilo, y es lo que intenta decir. Algo así también lo vemos en la palabra del Señor, en concreto Ezequiel 1:24, ¿verdad?, que habla de como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. Así que la potencia de su voz nos habla del poder y de la autoridad de su palabra. Si te das cuenta, toda la descripción que hace Juan del Hijo del Hombre glorificado, es una descripción de poder. Es una descripción de poder. A ver, no sé a vosotros qué os sugiere esto, pero a mí lo que me sugiere, lo que me indica, es que Dios es misericordia, Dios es amor, Dios es sensible, ¿no? Pero al mismo tiempo es el Todopoderoso. Y esta es la combinación de dos verdades, ¿no? Que parece que no van de la mano, parece que son enemigas la una de la otra. ¿Cómo es posible que la delicadeza pueda ir en consonancia con el poder? Bueno, para Dios sí, o sea, Dios todo es posible. Dios es delicado. Algunos dicen que Dios es caballero. A mí no me gusta esa expresión. El caballero no es un caballero. Dios es mucho más que un caballero. Dios. Es delicado, es suave, es amoroso. Dios es amor, pero al mismo tiempo es todopoderoso. Así que esa combinación de ambas verdades nos favorece. Necesitamos un Dios poderoso. Necesitamos un Dios que nos guarde las espaldas. Necesitamos un Dios que podamos nosotros descansar en el hecho de saber que Él nos guarda. Amén. No solamente un Dios delicado, no solamente un Dios amoroso, lo cual es imprescindible, pero al mismo tiempo un Dios que es santo, que no dará por justo al impío, ¿verdad?
que en su momento ejercerá su justicia y su juicio como tiene que ser, como no puede ser de otra manera. Si te das cuenta, el libro de Apocalipsis es un libro que desvela las intenciones de Dios, intenciones que van a ser reales de Dios una vez la Iglesia ya no esté aquí. Y cómo Dios va a tratar este mundo, lo que Dios va a hacer en este mundo, y al final cómo se va a manifestar el reino en esta tierra con Él viniendo, y después de los 1000 años de reino, cielos nuevos, tierra nueva, una nueva creación, algo absolutamente nuevo. Curiosamente estamos también estudiando el libro de Génesis, donde vemos la creación de Dios, y el libro de Apocalipsis nos habla, al final nos habla de la nueva creación de Dios, la que está por venir, y al mismo tiempo nos habla de cómo Dios va a obrar poderosamente en la creación, más aún en este mundo impío y enemigo suyo. Seguimos. Versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Bueno, la mano derecha es la mano del honor. ¿Por qué dice diestra? Esto es importante en el mundo antiguo. A nosotros nos da igual que sea diestra o siniestra. Nos da igual, pero no hacemos ninguna diferencia. Hay personas que son diestras y hay personas que son zurdas. No pasa nada. Pero hoy en día es así. Pero si nos vamos solamente unos pocos años atrás, yo me acuerdo, me acuerdo porque lo sé de familia, que aquí en España al menos tenían mucho problema las personas zurdas. No las veían bien, Y eso obedece al hecho de que tradicionalmente la siniestra no ha estado bien vista, mientras que la diestra sí. Hay toda una historia ahí, mucho para hablar, y no tengo tiempo y no me quiero detener. Pero lo que sí quiero decir es esto, justamente a raíz de lo que estamos viendo. En el mundo realmente antiguo, la diestra era símbolo de nobleza, era símbolo de poder, era símbolo de honor y de autoridad. Esto es lo que significaba la diestra, ¿vale? Eso es lo que significaba. Y la siniestra era todo lo contrario. Esto es así por tradición. Esto era así. Y aquí, pues, la palabra de Dios nos da explicación de eso, ¿no? Pues tenía en su diestra 7 estrellas, la mano derecha es la mano del honor, etc. Dice que las lleva en su puño, del hebreo beyat, es decir, en la mano con poder. Nadie puede arrebatarlas de su puño cerrado. Veremos más adelante que son esas 7 estrellas. Pero que sepáis que esas 7 estrellas, lo que eso significa, las 7 estrellas, las tiene el Señor en su puño cerrado y nadie las puede arrebatar. Nadie. Cuando digo nadie es nadie, absolutamente nadie. Y ahí tenemos ya una tranquilidad añadida. Los que somos de Cristo estamos bajo su protección. No significa que todo nos va a ir perfectamente en esta vida, como algunos entienden y enseñan mal, porque no es así. Pero desde luego puedo decir una cosa, no nos ocurrirá nada que Dios no permita que ocurra. Porque Dios nos guarda, Dios sabe lo que es lo bueno para nosotros en términos, por supuesto, de eternidad, pero la eternidad también empieza aquí, ¿verdad? Así que estamos seguros en las manos del Señor. Versículo 16b, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Yo no sé realmente, y pienso que sí, que de alguna manera Juan vio esa espada, esa ronfalla es la palabra griega que significa espada larga. Hay 2 espadas, la mahaira, que es la corta, tipo daga, y la larga, que es la ronfalla. Bueno, yo no sé lo que vio o cómo lo vio Juan, no sabemos. Aquí lo describe así, no creo que sea un símbolo solamente, el otro no era simbólico, es una descripción activa, proactiva, clara de cómo el Señor se manifestó. Pero no entiendo físicamente cómo podía ver Juan esa espada saliendo de la boca. No lo sé, no lo sabemos. Pero la vio y la describe. Y eso tiene un significado. Eso no es un adorno, eso no es para llamar la atención. A veces nosotros las personas hacemos cosas para llamar la atención, para estoy aquí. Y hay gente que se viste de cualquier manera y hace cosas raras y se tiñe el pelo de cualquier color o yo qué sé qué, para llamar la atención, porque están buscando atención. Dios no busca atención, ¿amén? No, Dios no la busca. ¿Por qué? Porque Dios tiene toda la atención que Él quiere tener. No necesita más atención. Eso tiene un significado mucho más profundo, el de la espada en su boca, el cual vamos a ver inmediatamente. La espada que sale de la boca del Hijo del Hombre es larga. Con ella pelea, hiere a las naciones. Ahí vemos los versículos. También mata. Es espada para destruir a los enemigos de Dios. Eso nos da otra vez, insisto, eso nos da una seguridad. Sabemos que Dios en su momento, en su tiempo, cuando tenga que ser,
va a ejecutar juicio con la espada que sale de su boca. ¿Qué significa eso? ¿Que literalmente va a salir una espada? Puede ser, no lo descarto, pero lo que sí sabemos, que así como la espada era el símbolo de poder de aquellos días, porque era el utensilio para hacer la guerra, ¿verdad? La espada, sobre todo la espada larga, esa es la descripción que nos ayuda a entender a nosotros de que Dios, en este caso Jesucristo, el león de Judá, cuando se levante, cuando vuelva, va a ejecutar por su poder, por su palabra, que esa es la cuestión, por su palabra, los juicios de Dios. Es decir, que Él va a hablar y va a ocurrir. Y eso lo vemos en la creación, cuando Dios creó el fiat, en latín, que significa hágase. Fiat, hágase. No es la marca de coches, no, se escribe igual, pero no es eso. Significa hágase, fiat, hágase. De la nada, Dios hizo lo que se ve. Y fue que lo dijo. No es que tuvo que hacer nada. Sencillamente lo dijo y las cosas se hicieron. Dios crea las cosas, Dios deshace las cosas cuando las quiere deshacer, por el poder de su boca, por su palabra. Esa es la ronfalla de Dios, esa es la ronfalla de Cristo. Seguimos. 16c. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro resplandece con toda fuerza imaginable de la luz, de su luz. Juan, al no encontrar otro ejemplo, la compara con la fuerza del sol en su cenit. Cristo es el sol de justicia, Malaquías 4:22. Cristo es la luz verdadera, Juan 1:9. La luz de este mundo, Juan 8:12. Cristo es la luz que da vida. Su rostro era como el sol. ¿Qué significa esto? Que nos está hablando la palabra, nos está hablando de claridad, nos está hablando de verdad, nos está hablando de luz, nos está hablando de honestidad, nos está hablando de todo aquello que caracteriza cómo es Dios, la santidad de Dios. Amén. Dios no tiene nada que ocultar, y si oculta algo es para nuestro bien. Es porque si lo dijera nos haría daño. Y a veces es como los padres con los hijos, ¿no? A los hijos no se les dice todo cuando son pequeños. ¿Por qué? Porque no saben, no pueden sobrellevar muchas cosas. Los padres tienen que tener sabiduría, qué decir a los hijos, cómo decirlo, etcétera, ¿verdad? Pues estamos hablando de eso. Dios hace lo mismo con nosotros. Hay cosas que Dios no nos ha revelado todavía. Nos las revelará, sí, en su momento, pero podemos tener la seguridad de que mientras tanto Dios es absolutamente veraz. Amén. No oculta nada. Seguimos. Bien. Entramos aquí en otro párrafo dentro del capítulo 1. Vamos avanzando y estamos contentos por ello. Dentro de las cosas que has visto, luego veremos qué significa eso. Versículos del 17 al 19, vamos a ver, y luego veremos el 19, que es muy interesante, es la clave para entender. El versículo 19 es la clave para entender el Apocalipsis. Ya lo dije la otra vez, pero ahora lo vamos a estudiar. Vamos a entender por qué es la clave para entender el libro de Apocalipsis. Pero vamos primeramente con el 17. Leemos así: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Bueno, Juan no estaba viendo en aquel momento al Jesús de cuerpo mortal que habitó entre nosotros, Juan 1:14, ¿verdad? Cada vez que Juan veía al Señor, pues no caía como muerto, ¿verdad que no? No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué ahora sí? Por lo que dije antes y por lo que entendemos, porque ahora se presenta ese Cristo glorificado, Cristo todopoderoso, que con su sola presencia tumba a cualquiera al suelo. Claro, es así. En ese momento, ante él tiene al Señor de señores glorificado con tremenda gloria y majestad. Esa es la razón por la cual el discípulo amado, el que recostaba su cabeza en el regazo de Jesús, cayó como muerto a sus pies. Porque ahí vemos el contrasentido, ¿no? No voy a decir contrasentido, pero aparente contrasentido, la paradoja, ¿no? Por un lado, vemos en los evangelios, vemos a Juan recostado al lado del Señor, buscando el cariño del Señor, y aquí vemos aparentemente todo lo contrario, ¿no? Vemos la manifestación poderosa de Cristo y él cayéndose como muerto, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? Pero luego veremos la reacción del Señor glorificado, cómo le trata, y veremos que le trata igual como le trató en un principio cuando estuvo en la tierra. Es el mismo trato, es un trato benigno. Así que poder no significa siempre maldad. Poder no significa necesariamente destrucción, pero el poder es necesario para que pueda haber justicia. ¿Cómo puede haber justicia si no hay poder? Si Dios solamente fuera delicado, vamos a decir delicado para entendernos, suave, ¿cómo podría a la postre haber justicia
en el mundo. Si solo observamos la faceta amorosa de Dios en el sentido este que estoy diciendo, de suavidad, de ternura, qué bien viene eso, por supuesto. Pero si solamente fuera eso, el mal triunfaría siempre. Porque el mal es osado. El mal no pide permiso. El mal siempre busca el imponerse. El mal es dictatorial, tirano. Claro, así es el mal. A mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando vemos lo que ocurre después de que los yihadistas, por ejemplo, pues hacen las matanzas que hacen, ¿no? Y luego va la gente y pone ahí sus florecitas, y diciendo, no, así combatimos nosotros, con florecitas. Bueno, pues solamente con florecitas no se puede combatir, esto está claro, o sea, no seamos ingenuos, ¿eh? No sé de qué manera hay que hacerlo, tampoco es el momento aquí ni el lugar para explicar cómo se tiene que combatir el yihadismo. Me refiero a todas estas muertes que están ocasionando estas personas. No es aquí el momento, no es ahora el momento para hablar de eso, porque estamos haciendo un estudio de Apocalipsis, pero valga como ejemplo, ¿no?, de que el mal no solamente se combate con ternura, el mal hay que combatirlo de otra manera, de alguna otra manera. Bueno, Dios lo tiene bien claro, porque el Hijo del Hombre se presenta delante de Juan, no solamente con ternura, que la tiene en su corazón, sino con poder. Y con una espada de 2 filos, con una majaira larga, con una ronfalla larga que sale de su boca. Y eso nos está indicando que el juicio del Señor viene. Y Dios sigue siendo un Dios de amor, porque lo cortés no quita lo valiente. Y damos gracias a Dios por eso. Así que Juan tiene en ese momento ante él al Señor de señores glorificado con tremenda gloria y majestad. Gloria a Dios. Seguimos. A pesar de presentarse en gloria y poder, no puede ni quiere nuestro Cristo despojarse de su condición de buen pastor, que es de lo que estamos hablando. Juan está humanamente abandonado y solo, y ahí aparece Jesús, el buen pastor, como si no hubiera otro ser humano en el mundo, sino solo Juan, dándole toda la atención y cuidados. De esta manera vemos, una vez más, cómo nuestro Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Quiero decirles una cosa. Así como el Señor manifestó su cuidado con Juan en Patmos, el Señor, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no nos demos cuenta, tiene el mismo cuidado con cada uno de sus hijos. Ni más ni menos. Y alguien me dirá, o muchos me dirán, pero eso no lo vemos, porque pasamos por situaciones difíciles. ¿Y Juan no? ¿Y Juan no estaba pasando por una situación difícil? Juan estaba exiliado en Patmos, bajo la dominación romana, bajo mandato expreso del emperador Domiciano, llevado por los demonios, me refiero a Domiciano, para hacerle daño a Juan. Y Juan no lo estaba pasando bien, ¿verdad? No estaba de turista en Patmos. O sea que vemos esa también aparente paradoja. Por un lado, podemos estar como Juan pasándolo mal, quizás Juan lo pasó peor, seguramente sí, ¿eh? Pero al mismo tiempo Dios cuida y guarda a Juan y a nosotros también. No importa si lo estamos pasando igual de mal o no tan mal o menos mal o más mal. Porque el Señor sabe hasta dónde podemos llegar y sabe hasta qué punto nos puede permitir que seamos atribulados. Y hasta qué punto no. Y esa es nuestra tranquilidad, de que Dios siempre nos tiene de su mano, nos tiene bien agarrados de su diestra. Amén. Versículo 17b dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Vamos a leer bien esto, porque es impresionante. Él puso su diestra sobre mí. Él puso su diestra sobre mí. Primero pone su mano, pero no es su mano izquierda, es su mano derecha. Su mano de poder, su mano de cuidado, su mano de honor, su mano de verdad. La diestra, eso es lo que significa. Y la pone encima de él. La puso sobre él. ¿Qué significa esto? Porque estamos hablando del Dios Todopoderoso, porque Jesucristo es Dios. Y fíjate cómo, entre comillas, Dios se rebaja, ¿verdad? Entre comillas.
Dios se rebaja a poner su diestra sobre un ser humano. Alguien diría, bueno, pero es que ese ser humano era Juan. Y Juan, no te equivoques. Fue Juan, pero podía haber sido cualquier otro. Es que a mí nunca me ha pasado lo que le pasó a Juan. Bien, no has tenido esa experiencia. Yo tampoco, hasta la fecha, no la he tenido. Pero eso no significa nada. Es que Juan tuvo esa experiencia por motivos, y el motivo es el libro de Apocalipsis, claro. Entonces, no tiene comparación. Eso tenía que ocurrir de la manera que ocurrió. Pero quiero que sepas una cosa, y es un asunto de fe. El Señor coloca su mano diestra sobre cada uno de sus hijos. Siempre. Aunque no lo sintamos, aunque no lo notemos, aunque no lo veamos. Porque es un asunto de fe. No es un asunto sensorial, sensitivo. No es algo que nosotros podamos sentir. No es eso, no está basado en eso. Está basado en la fe. Y la fe nos dice que Dios nos guarda como el buen pastor que es. ¿Amén? Bien. Cariñosamente Jesús pone su mano derecha sobre él en señal de afecto, protección, fuerza y consuelo. Las palabras de Jesús son consoladoras. No temas. Es lo primero que dice, no temas. En aquel momento, evidentemente, Juan estaba asustado, pero Jesús le da motivos para no temer. Pero claro, imagínate, ¿no? Juan está ahí y de repente a sus espaldas oye una voz como de trueno, se gira, ve 7 candelabros, es lo mismo. ¿Y qué es esto? Y en medio de ellos, un ser impresionante. Impresionante. Tú imagínatelo. ¿Cómo no va a temer? Y el Señor le dice, no temas. Contrasentido. ¿Cómo no va a temer? Es justo que tema. Pero cuando el Señor dice no temas, es porque le está dando la gracia para no temer, para confiar. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros en todos los momentos. Delante de las situaciones difíciles, el Señor nos dice no temas. No temas. Yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. ¿Amén? Amén. Porque esta lección también es para nosotros, no solamente para Juan. Motivos para no temer. Vamos a verlos seguidamente. Le dice, yo soy el primero y el último. En otras palabras, yo soy Dios. No es el primero y es el último y entre medio nada. No, es desde el principio hasta el final, todo. Dios es todo. Jesús es todo porque Jesús es el Hijo de Dios. Acordaos que siempre lo digo, Jesús, dos naturalezas, Dios verdadero, hombre verdadero. Ahora está manifestándose como hombre glorificado, pero está diciendo al mismo tiempo que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios. ¿Difícil entender eso? No, es por fe. Dios te da la fe. Si te la da, quiero decir, para poderlo creer. Si lo crees, es que eres hijo de Dios. Porque solo se puede creer por mano de Dios eso. Es una verdad revelada. Seguimos. Versículo 18 le dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Bien, queda claro. No es un ángel, no es, como dicen los falsos testigos de Jehová, el arcángel Miguel, no es yo que sé quién, no, es Jesucristo, porque está diciendo, insisto, yo soy el que vivo y estuve muerto. Claro, aquí está hablando de su faceta humana. Dios no muere. Dios no murió en la cruz. ¿Cómo va a morir Dios? Es Cristo hombre quien murió en la cruz. Fue el hombre, Dios hecho hombre, pero como hombre que entregó su vida por nosotros. Pero la buena nueva es esta, que Él resucitó. Amén. Volvió a vivir. Por eso dice, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy Jesucristo, el que anduvo sobre la tierra, entregó su vida por los hombres y volvió para vivir para siempre. Amén. Y le dice, además, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que significa tener las llaves? Que tiene la autoridad. Que porque las llaves se abre o se cierra, ¿verdad? El que tiene las llaves tiene el poder sobre esa puerta que está cerrada. La puede abrir o la puede dejar cerrada. O si está abierta la puede cerrar. Tiene las llaves, tiene la autoridad. Jesucristo tiene la autoridad ¿sobre qué? Sobre el Hades. ¿Qué es el Hades? Es el lugar donde van los muertos sin Cristo. Es el lugar donde cuando uno muere y no tiene a Cristo, va a ese lugar. Es lo que comúnmente llamamos infierno.
Aunque el infierno es algo peor que eso. Porque el infierno realmente es el lago que arde con fuego y azufre. Y es ahí donde van a ir todos aquellos que no van a ser de Cristo. Mientras tanto, los que no son de Cristo van a un lugar de espera, que es un lugar de tortura, de sufrimiento, se le llama el Hades. Él tiene las llaves del Hades. Significa que ahí van los que tienen que ir, no los que el diablo quiere que vayan. Porque si el diablo tuviera las llaves del Hades, que no las tiene, pero si las tuviera, ni un cristiano se salvaba. Porque esa es la autoridad. Estaba hablando de la autoridad para llevar a ese lugar a quien tenga las llaves. ¿Me entiendes? Pero porque Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, resucitó, el Padre le dio las llaves del Hades y de la muerte. Así que nosotros hemos vencido sobre el Hades, los cristianos, y hemos vencido sobre la muerte. Hemos vencido sobre el pecado, de hecho hemos vencido sobre todo, gloria a Dios. Pero no nosotros, Cristo en nosotros. Porque claro, es muy fácil decir, pero es que yo con lo imperfecto que soy, ¿yo cómo he podido vencer? No, es que tú como imperfecto que eres no has vencido, yo tampoco. Es Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es por Cristo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Justamente lo dice la palabra, ¿verdad? Esta es la verdadera doctrina. Y si alguien te dice lo contrario, y si alguien quiere decirte, no, es que tú en realidad como creyente eres un Cristo, eres un Dios, pequeño Cristo, pero eres... No, dile, no, yo no soy eso. Y tú tampoco, no te engañes. Tú tampoco lo eres. Yo no sé lo que tú eres o no eres, pero yo sí te puedo decir que yo tengo fe para creerle a Él. Y Él me ha hecho más que vencedor porque Él ha vencido, no porque yo venzo. Yo no soy ningún Cristo, ni pequeño, ni grande, ni mediano. Yo soy un ser humano normal y corriente del cual Dios ha querido tener misericordia. Y me salvó porque Él quiso. Y eso fue así desde antes de la fundación del mundo, que Él quiso salvarme. Y en un momento dado de mi historia, porque yo tuve que nacer primero, en un momento dado de mi historia, el Señor, porque me dio la palabra de fe y ya me había preparado para creer, yo creí porque Él me hizo creer, y por esa fe yo he venido a salvación, a justificación y a salvación y consecuente santidad. Y eso significa que es Cristo, que por su Espíritu, que habitando en mí, hace que yo un día, ahora mismo, como creyente, pueda decir, yo he vencido. No he vencido yo, ha vencido Cristo en mí. O, dicho de otro modo, por Él yo he vencido. ¿Lo quieres así? Es por Él que yo he vencido. Es más fácil entenderlo así. He vencido sobre el Hades, sobre la muerte, sobre el pecado. La muerte no me puede retener. A Él tampoco, pero en Cristo la muerte tampoco me puede retener. Un día resucitaré. Esas son las buenas nuevas de salvación, hermanos. Y eso es para todos y cada uno de los verdaderos hijos de Dios. ¿Amén? Bien, interesante lo que viene ahora. Por eso quiero darme prisa. Porque quiero que lo entendáis bien, hermanos. Es absolutamente importantísimo entender eso. Porque lo que vamos a ver ahora en el versículo 19, este pequeño versículo, que va a decir tantas cosas, no son tantas cosas, pero van a ser tan importantes. ¿Por qué van a ser tan importantes? Porque por medio de ese versículo, lo que dice ese versículo, vamos a poder comprender el orden del libro del Apocalipsis. Mira por dónde. Así que sin más preámbulos. La revelación recibida por Juan para todos los siervos de Dios empieza con la orden que el mismo Cristo le da cuando se le aparece corporalmente y en gloria aquel día del Señor en la isla de Patmos. Y dice así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. O dicho de otro modo, escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son y escribe las cosas que han de ser después de estas. Así hay que entenderlo porque así es como está. Ese es el sentido, ¿vale? Ahora, la orden que le da primero de todo es que escriba. Escribe. O sea, Juan tenía que escuchar, tenía que ver, tenía que actuar como testigo de lo que está escuchando, de lo que está viendo y ponerlo por escrito, ¿vale? Eso, hasta ahí lo estamos entendiendo, no hay ningún problema, ¿vale? Juan, por tanto, debía retener toda esa revelación y no perder nada de ella. Bien, dicho de paso, evidentemente, Juan fue asistido por la gracia de Dios de una manera tremenda para poder captar todo el mensaje y no dejarse ni una coma fuera. Cuando digo una coma no me refiero a algo escrito, sino todo lo que Dios quería comunicarle, a eso me refiero. Todo lo que Dios quería comunicarnos a nosotros, y de hecho nos ha comunicado, fue lo que fue primeramente comunicado a Juan.
Y entonces él tenía que poner todo eso por escrito para que eso pueda llegar primero a las iglesias, aquellas, y luego por extensión a todos nosotros. ¿Y ha llegado? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Porque Dios es el Todopoderoso para hacer que su palabra pueda llegar a quien quiera hacerla llegar. ¿Amén? Eso es un milagro, claro que es un milagro. Que la palabra de Dios esté en medio nuestro, ha llegado hasta nosotros, incorrupta, absolutamente limpia, es un milagro, claro que es un milagro. Pero claro, nosotros creemos en un Dios de milagros, ¿amén? No puede ser de otro modo. Bien, escribir el qué, tenía que escribir, pero el qué tenía que escribir es la pregunta. Escribe las cosas que has visto, escribe las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. Pero ¿cómo es esto? A ver, vamos a ver. Primeramente, son 3 partes, ¿verdad? 3 partes. 3 partes que tienes que escribir. La primera, escribe las cosas que has visto. Ahora lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es lo que acaba de ver Juan? Porque dice las cosas que has visto. Claro, el Señor no está hablando de las cosas que Juan vio cuando vivía en Éfeso o cuando estaba en Israel o en su tierra, quiero decir, ¿vale? O en Samaria o en Galilea o donde fuera. No está hablando, no ese es el contexto. El contexto es qué es lo que acaba de ver Juan, qué es lo que acaba de experimentar Juan, qué es lo que le ha pasado a Juan. Juan estaba en el día del Señor, dice, en el Espíritu, amén, ya hablamos de eso, lo que significa, en Patmos, en un lugar llamado Patmos, estaba ahí, esto lo hemos leído, está ahí, está narrado, y de repente escucha y ve el qué, para ponerlo por escrito. Estas son las cosas que ha visto, que ha acabado de ver, ese es el sentido. Entonces, estas cosas son las que acaba de ver o experimentar, la audición de la voz como de trompeta detrás de él, 1:10, lo que le decía esa voz, 1:11, lo que ve cuando se vuelve, 1:12-16, que lo hemos estado analizando, no hace falta que volvamos ahí. Sí, yo sugiero que los que están viendo el vídeo y los que están escuchando aquí, estudien bien todo esto, vayan de nuevo a releer todas estas partes, porque estas son las cosas que Juan tenía que poner por escrito de parte del Señor, ¿vale? Las cosas que has visto. Sigo. Luego dice, escribe las cosas que son. Y esto es un poco más peliagudo, porque a ver cómo interpretamos eso. ¿Cómo interpretamos acerca de las cosas que son? Es decir, las cosas que eran en el presente, en el año 96 después de Cristo. ¿Qué es lo que había en el año 96 después de Cristo? ¿Estaba Israel? No. ¿Qué es lo que estaba? Lo mismo que está hoy, la iglesia. ¿Cuál es el mensaje, primeramente? ¿A quién tenía que dárselo, Juan, de parte de Dios, por medio de Cristo y de su ángel? A las 7 iglesias que están en Asia Menor. Y ya vimos que las 7 iglesias de Asia Menor representan a toda la iglesia universal. Lo estuvimos viendo y lo veremos cuando estudiemos el capítulo 2 y 3. ¿Amén? Así que escribe las cosas que son. ¿Qué cosas son las que ha de escribir? Las dirigidas a las 7 iglesias. Y las vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Las cosas que son. ¿Son estas mismas cosas para nosotros? Claro, porque la enseñanza a las 7 iglesias es para nosotros. No solamente para aquellas 7 iglesias. Porque nos daremos cuenta que a partir del capítulo 4, versículo 1, se acabó el dirigirse Dios a la iglesia. Ya no se toca el tema iglesia. El tema iglesia se toca en los capítulos 2 y 3. ¿Me seguís? Luego es otra historia, pero vamos por partes. Vale. Y luego, tercer punto, ahí vamos, escribe las cosas que han de ser después de estas. ¿Qué cosas son las que han de ser después de estas? Es decir, de las que has visto y de las que son, ¿vale? ¿Qué cosas son las que tienen que venir de lo que has visto, la experiencia que acabas de tener conmigo? Y referente a la iglesia, de las 7 iglesias por extensión a toda la iglesia, del tiempo de la iglesia. ¿Cuáles son estas cosas? Bien, pues justo lo que acabo de decir, las que van del capítulo 4 en adelante hasta el final de la revelación. Todo esto es clave para entender la sucesión de los eventos proféticos del libro. Esto es lo que muchos no han tenido en cuenta. Yo voy a deciros la verdad. Yo sé que el Señor me lo dio a entender, a mí, me lo dio a entender. Cuando lo vi dije, ostras, está claro. Pero luego, para mi mayor alegría y gozo, fue que estudiando a otros autores, pues
dicen y enseñan lo mismo. Con Hubble Scofield. Enseña lo mismo, lo vamos a leer en un momentito. Entonces digo, gloria a Dios, porque no es que yo soy aquí el iluminado, ¿eh? No, yo no voy de iluminado, para nada. Yo la única iluminación que tengo así es cuando enciendo la bombilla de la habitación, ¿eh? Un poco más que eso. No, yo de iluminado nada. Pero sí es verdad que Dios da revelación. Revelación es la que está escrita. Dios da luz sobre la revelación. Eso sí, mejor expresado así. Bueno, es verdad, Dios la da a cualquiera que la busque. Eso está claro. No hay ningún privilegiado, ni mucho menos. Porque esa es la voluntad de Dios, darnos luz, entendimiento sobre lo que está revelado. Hasta ahí bien. Y luego cuando ves que hay personas que también entienden lo mismo y que enseñan lo mismo, después en definitiva enseñan lo mismo que enseñamos nosotros, pues digo, gloria a Dios, es que todo encaja. Scofield, pues premilenarista, pretribulacionista, dispensacionalista, pues ¿qué es lo que somos nosotros? Gloria a Dios. Y ves que lo que él enseña es justamente lo que enseñamos nosotros también. Que no hay ningún problema en ello, no hay ningún problema, ni muchísimo menos. La inmensa mayoría de los cristianos son así, Hay otros, los reformados, que se han quedado con el tema escatológico, se han quedado en las puertas, no han avanzado, la verdad sea dicha. Avanzaron mucho en términos de lo que es entendimiento sobre la salvación, la soteriología. Amén, nosotros somos en ese sentido reformados, pero no somos reformados como ellos lo son en el sentido de la escatología, porque se han quedado con el mismo entendimiento prácticamente que la Iglesia Católica, el entendimiento agustiniano. No, por favor, no. La Iglesia tiene que avanzar, semper reformanda, es decir, que siempre se tiene que reformar, tiene que avanzar. ¿En qué sentido? En el sentido de luz sobre la revelación. No teniendo una revelación aparte, no, eso es herejía. Es sobre lo que ya tenemos, entendimiento mayor. Y se lo tenemos que pedir al Señor y no quedarnos atados a las denominaciones. No, las denominaciones no sirven para esto. Es un problema. No, hay que dejarse estar de eso. Hay que ir a la verdad. La verdad no está encerrada. La verdad no está en un círculo ahí encerradita y que no puedes entrar ni salir. No, la verdad está abierta porque la verdad es la luz y Dios es luz. Amén. Y todo aquel que le busca de verdad encuentra la verdad y Dios le enseña. Amén. Eso sí, se necesita cierta valentía, pero bueno, Dios no nos ha hecho cobardes, ¿no? Dice que los cobardes no entran en el reino de los cielos. A ver, eso es un principio, pero es verdad, nosotros no somos cobardes y no queremos ser cobardes, queremos ser valientes y aguerridos en Cristo Jesús. Amén. Y si caiga quien caiga, quiere decir que si esto va a hacer que perdamos amistades, pues bueno, nosotros no las queremos perder, pero si no hay más remedio, pues ¿qué le vamos a hacer? La verdad tiene que primar, porque si la verdad no prima, ¿de qué vale el amor? ¿De qué vale hablar de amor si no hay verdad por el medio? ¿Amén? Es que va junto, no puede ir separado. Bien. Sigo. Scofield, lo he mencionado, ¿verdad? Mire lo que dice Scofield, lo voy a leer. Las tres mayores divisiones del Apocalipsis deben tenerse muy presentes si la interpretación ha de ser correcta y coherente. A Juan se le ordenó escribir acerca de tres clases de cosas. Está citando el versículo 19. Primero, las cosas pasadas, las cosas que has visto, es decir, la visión de Patmos. ¿Amén? Bueno, pues está haciendo lo mismo. Dos, las cosas presentes, es decir, las cosas que son, o sea, las cosas que entonces existían, evidentemente, en las iglesias. ¿Amén? El templo había sido destruido, los judíos estaban dispersos, por consiguiente el testimonio de Dios se había encomendado a las iglesias. 1 Timoteo 3:15, y lo dice, que es con un evaluarte de la verdad, la Iglesia de Jesucristo, es lo que dice 1 Timoteo 3:15. En armonía con esto, tenemos aquí 7 mensajes dirigidos a 7 iglesias representativas, del capítulo 2 al 1 al 3 y 22. Es digno de notarse que la Iglesia no se menciona en los capítulos del 4 al 18. Y 3, las cosas futuras, las cosas que han de ser después de estas, esto es, después de haberse terminado el periodo de la Iglesia. Qué contento estuve cuando yo entendí esto. Porque ahora sí, a partir de ese momento puedo decir, yo entiendo el libro del Apocalipsis. Hombre, no entiendo todas las cosas, porque hay cosas que solo se entenderán cuando se produzcan, porque es un libro profético. Y como ya expliqué en un principio, la profecía muchas veces solo se entiende cuando se ha producido, no antes. Cuando se produce, entonces entiendes lo que quería decir la palabra. ¿Por qué? Porque es profético, es un asunto profético. Pero ya podemos entender bastante. Gloria a Dios.
Así que el Señor le está diciendo, Juan, escribe las cosas que acabas de ver, esta experiencia mía contigo. Lo primero. Segundo, las cosas que son, es decir, ¿qué tiempo estamos? Es lo que dice Scofield, y es verdad. ¿Cuándo se destruyó el templo de Jerusalén? En el año 70 después de Cristo. ¿Cuándo se escribió el libro de Apocalipsis? Del 90 al 96. No se ponen de acuerdo muchos. Pero bueno, por ahí va la fecha. O sea, en tiempo de la Iglesia. El tiempo ya de la Iglesia. Cuando la Iglesia había recibido ¿cómo se dice en las carreras eso? Cuando el testigo. Cuando la Iglesia recibe el testigo, bien, ese es el tiempo de las cosas que son. Siguen siendo las cosas que son. ¿Por qué? Porque nosotros aún estamos aquí. Pero en el momento en que nosotros seamos sacados de aquí, porque el Señor venga por nosotros, resuciten los muertos en Cristo y nosotros seamos levantados y transformados y todos juntos llevados con el Señor, a partir de ese mismo instante, todas las cosas que constan a partir del capítulo 4 en adelante, en concreto hasta el 18, se van a empezar a producir una detrás de otra. Y muchas veces yuxtaponiéndose unas a las otras. Esto es lo que quiere decir cuando las cosas que tienen que ocurrir enseguida, porque tienen que ocurrir enseguida a partir del tiempo de la Iglesia, al día siguiente. Interesante, ¿verdad? Ahora se entiende, ¿no? Ya no es tan complicado el libro de Apocalipsis. Mucha gente le tiene tanto miedo. ¿Pero por qué le tiene miedo? Porque no lo leen, no lo estudian. Oye, yo no soy nadie del otro mundo, soy un predicador normal y corriente, pero yo cuando leí llegué al versículo 19 del capítulo 1 y me pone ahí, escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Pues está claro, está clarísimo. 3 partes. El libro de Apocalipsis está partido en 3 partes, ordenadas, una detrás de la otra. Gloria a Dios. Así que cuando la Iglesia parta a los cielos, al inicio del capítulo 4. ¿Y por qué al inicio del capítulo 4? Mira, solamente rápidamente vamos al capítulo 4, versículo 1, y dice, esto es Juan hablando, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¡Sube! ¿Qué es lo que la Iglesia va a hacer? ¡Subir! ¡Amén! Y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Estas cosas, leyendo 4, 5, 6, los capítulos en adelante, no han sucedido todavía. Porque aún, a modo de Juan, la Iglesia tiene que subir. Tiene que ser arrebatada. Para que empiecen a producirse, no se van a producir antes. Por eso muchos dicen, mira, el Apocalipsis, lo que está pasando, esto es sencillamente preludio de lo que tiene que pasar. Pero no es lo que va a pasar, porque lo que va a pasar tal y como está escrito en el libro. Y si tú lees esto, a ojos naturales, es terrible lo que va a pasar. Terrible. A ver, yo entiendo a todos estos bien intencionados, ¿no? Que quieren salvar el planeta y hacer que las cosas vayan mejor y está bien hacer todo lo que esté en nuestra mano, en lo natural, para que las cosas cambien. Está bien. Pero una cosa y hay que hacerlo en la medida que podamos, ¿no? Es bueno estar implicado hasta cierto punto en política, quiero decir, en el sentido de buscar siempre el bien de los demás, intentar, vale, etcétera, etcétera. Pero tengamos presente una cosa. Nosotros ya tenemos la verdad declarada, Apocalipsis. Lo que está escrito va a ocurrir. Y la mano del hombre no va a cambiar la situación del hombre. Insisto, la mano del hombre no va a cambiar la situación del hombre. Dios sí la va a cambiar, juzgando esta tierra y estableciendo el reino. Y con todas las cosas que cuando llegue el momento, que aún falta mucho, veremos y estudiaremos. Vamos a ir acabando. El Señor se estaba refiriendo a las cosas que iban a ocurrir después de que la Iglesia fuera arrebatada a los cielos, como ya hemos dicho, ya que los capítulos 2 y 3 del libro nos resumen en su conjunto el mover de la Iglesia, protagonizado por las 7 de Asia, que son tipo de la Iglesia universal. Juan obedece y una vez recibida toda la revelación, que no sabemos cuánto tiempo le tomaría, empieza a poner en limpio y en orden todas las cosas recibidas por la gracia de Dios, insisto. Bien, versículo 20, y así vamos acabando ya el capítulo, el misterio doble desvelado, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea, Juan ve en visión, bueno, ve en la visión, en realidad, porque el Señor se manifestó realmente, vio lo que vio,
Y no entiende, lógico, ¿cómo va a entender? Entonces es el mismo Señor quien le dice, le explica lo que ha visto, lo que significa lo que ha visto. Y le dice eso. Justamente, que el misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas y de los 7 candelabros, pues son los ángeles de las 7 iglesias, ahora veremos acerca de esto, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto es lo que significa. El Señor pasa a revelar el misterio doble, es un doble misterio, y lo vemos con más detalle. Las 7 estrellas son los 7 ángeles correspondientes a las 7 iglesias. Son las 7 estrellas, ¿verdad? Las que tienen un puño en su mano derecha, ¿verdad? Evidentemente no puede tratarse de ángeles celestiales, no está hablando de ángeles celestiales. No tiene ningún sentido, además de no ser posible, el enviar un escrito a los ángeles del cielo, ¿verdad? Dice que escriba, ponga por escrito, ¿cómo va a enviarlo a los 7 ángeles? ¿Cómo va a escribir Juan? A ver, los ángeles que vengan, llévense la carta, por favor. No tiene sentido, ¿no? Entonces, pero vamos a entender eso. Tampoco son ángeles tutelares de las iglesias, ya que los ángeles son seres exclusivamente espirituales. Entonces, ¿quiénes son esos ángeles? Bueno, primero tenemos que ir a la palabra en griego que es ageloi. Y ageloi tanto significa ángel, en el sentido que nosotros entendemos lo que es un ángel, como mensajero, enviado o representante. ¿Vale? O sea que está hablando de alguien humano. Humano. Claro, Juan tenía que escribirlo y entregárselo a alguien humano. No, que viene que baje un ángel del cielo a llevárselo, ¿no? Sino a alguien humano. ¿Vale? Bien. Vemos precedente en esto, que es humano. En el libro de Ageo se le denomina como ángel a Ageo. En Ageo 1.13, al decir que era un enviado de Jehová. Ageo fue enviado al pueblo de Israel para pastorearlo y dirigirlo en la autoridad de Dios como profeta de Dios. Ahí tenemos un antecedente. En Filipenses 2.25, Epafrodito es denominado, dirigiéndose a los filipenses, como su mensajero, su ángel. Porque la palabra es la misma, ageloi. En 2 Corintios 8.23-24, lo vemos ahí. Por lo tanto, hay que concluir diciendo que los ángeles de este contexto son los responsables de cada una de las iglesias y por extensión los responsables de todas las congregaciones de Cristo y de todas las edades de la iglesia. Es decir, está hablando de las autoridades visibles que hay en cada congregación. A nosotros le decimos el pastor, pero yo no creo que se está dirigiendo el Señor a una sola persona, porque eso es problemático. Cuando es una sola persona, el poder corrompe, ¿no? Porque siempre la iglesia primitiva estaba pastoreada no por una persona sola, sino por un grupo de ancianos y con un anciano principal. Yo creo que eso es lo bíblico. Y según de grande que sea la iglesia, pues necesitará más o necesitará menos ancianos, con uno principal, ¿vale? Y entiendo que ese es el sentido. Los ángeles son los enviados, los mensajeros, los representantes, o si quieres llamarles líderes, no es una palabra que me guste, pero sí me gusta llamarles responsables. Los responsables de las iglesias. También Pedro habla de eso cuando habla a los ancianos de las iglesias. Y dice, yo anciano como vosotros. Ese es el sentido, ¿vale? Y cuando dice que ese mensaje tiene que llegar a los responsables de las iglesias, no significa solamente que tiene que pasar a los responsables y ya está, sino que de los responsables tiene que pasar al resto de la congregación. Porque este mensaje, como todos sabemos, y además para muestra un botón, todos tenemos Biblia, ¿verdad? Tiene que llegar a todos los miembros de la iglesia. Por eso el libro del Apocalipsis, hermanos, es para los cristianos. No para el mundo no lo puede entender esto. Ni los cristianos lo entienden, porque tampoco quieren, muchos de ellos. Que ya está bien. Tenemos que ponernos serios con el libro de Apocalipsis, muy serios. Bien, poco más. Escribe Watchman Nee, que en ese sentido sí me gusta lo que dice acerca de los responsables o ancianos de las iglesias, se les simboliza en la forma de estrellas delante del Señor, porque las estrellas dan luz, por tanto muestran las condiciones espirituales de varias iglesias. Y finalmente las estrellas que se hallan en la mano del Señor quiere decir que son usadas por Él y se les da autoridad. No es poco cierto que según sean los responsables de una iglesia, así va a ser la iglesia. Es muy importante que los responsables de la iglesia seamos gente de Dios, si queremos tener iglesias de Dios. Porque lo contrario también es verdad, Bien, acerca de los 7 candelabros, o candeleros, candelabros se entiende más, ¿verdad?
No hay duda alguna, corresponden cada uno a cada iglesia. Pero son 7, pues eso. La luz que desprenden es la misma presencia del Espíritu Santo en cada uno, que ese es el sentido. Para que Cristo sea el Señor de una congregación, deberá tener esa congregación, espiritualmente hablando, un candelabro. Es decir, que si espiritualmente esa congregación que se dice de Cristo no tiene candelabro, no es de Cristo. Podrá tener estrella o estrellas. No sé si lo militar viene de ahí, no lo sé. Pero si no tiene candelabro, olvídate. No es de Cristo. Tiene que tener candelero o candelabro, que significa la presencia del Señor en ese lugar. ¿Vale? Eso es lo primero. Y estar iluminando con la luz y el fuego del Espíritu de Dios. De otra manera, esa congregación no es de Cristo, aunque lo pareciera o se llame a sí misma así. Ahora, la pregunta es obligada. ¿Hay por ahí iglesias que se dicen de Cristo que no tienen candelero o candelabro? De haberlas, haylas, como dicen en Galicia, ¿eh? Claro que las hay. Claro que las hay. Entonces, de la misma manera que Dios conoce a los que son suyos, en el sentido de individuos, Dios también conoce a los que son suyos en términos de iglesia. Entonces, eso es una gran responsabilidad para todos nosotros, porque tenemos que intentar vivir siempre para agradar a Dios. Y sabemos, porque la palabra nos lo dice, que tenemos confianza en Él si así hacemos. ¿Amén? Bien, lo vamos a dejar aquí por la hora. Una ocasión, esta vez ya empezando el capítulo 2 bajo previa introducción, porque va a ser importante también. Dios les bendiga.